Hay un momento, casi imperceptible, en que el alma empieza a susurrar entre el estruendo cotidiano. No levanta la voz, no exige, no se impone. Solo está ahí, como un hilo de viento que roza la mejilla sin que sepamos de dónde viene. En medio del tráfico, de los mensajes, de los pendientes que se multiplican, algo dentro de nosotros llama. Es un murmullo que no pertenece al mundo exterior, pero que resuena con una familiaridad antigua. Este llamado no busca respuestas, ni siquiera atención inmediata. Simplemente insiste en existir, en recordarnos algo olvidado. Tal vez es la nostalgia de nuestra esencia, tal vez es solo el cansancio de tanto ruido, pero cuando lo sentimos, aunque sea un instante, una grieta se abre en la superficie, una rendija por la que entra una luz distinta, una que no hiere, una que calma. Y sin embargo, ignoramos con frecuencia ese murmullo. Creemos que no hay tiempo, que no es urgente, que ya pasará. Pero no se trata de urgencia, se trata de presencia. Escuchar esa voz interior no es evadir el mundo, es recordar que somos más que él, que dentro del caos puede florecer la claridad, que incluso en medio del ruido, el silencio tiene su morada. Detenerse parece simple, pero no lo es. Apenas cerramos los ojos o pausamos el paso, emergen inquietudes que habíamos sepultado bajo el movimiento constante. El cuerpo se impacienta, la mente corre más rápido aún. El silencio al principio no consuela, incomoda, nos muestra lo que evitábamos sentir. Y allí, en ese primer encuentro, muchos dan la vuelta y regresan al bullicio conocido. Pero si permanecemos, algo comienza a ceder. No de inmediato, no sin resistencia. Es como sentarse frente a un lago agitado por el viento. El reflejo no aparece hasta que todo se calma. La incomodidad es parte del proceso. Es el alma reordenando sus piezas, como quien limpia una habitación que estuvo cerrada mucho tiempo. El polvo emocional se levanta antes de que llegue la claridad. Aceptar esa incomodidad sin huir es un acto de coraje. Implica confiar en que del otro lado hay algo más que vacío, que hay una suavidad que aguarda, una comprensión más allá del pensamiento. Porque el silencio verdadero no es solo ausencia de ruido, es un espacio sagrado donde lo esencial comienza a hablar. Cuando dejamos de correr detrás de respuestas, descubrimos que las cosas comienzan a revelarse por sí solas. No como hallazgos espectaculares, sino como verdades suaves que emergen al ritmo de una respiración lenta. Respirar sin prisa es recordar que no hay otro lugar al que llegar, que el instante presente es suficiente, si nos entregamos a él con totalidad. Mirar sin buscar es permitir que el mundo se nos muestre sin nuestras proyecciones. Es observar el árbol, el rostro amado, la propia emoción, sin intentar nombrarlos, sin intentar poseerlos. En ese mirar abierto, sin expectativa, la belleza toma forma. No una belleza de escaparate, sino una belleza que se siente en el pecho, como un calor tibio, como una certeza sin palabras. Cada respiración consciente es un ancla. Cada mirada sin juicio es un portal. No hace falta entenderlo todo. A veces basta con estar. Estar verdaderamente, sin el filtro del deseo ni el peso del pasado. Y en esa presencia, el alma se siente escuchada. No porque le demos respuestas, sino porque, al fin, dejamos de interrumpir su silencio. Sostener el silencio es más que callar. Es mantenerse en ese espacio interior sin llenarlo, sin apurarse en decorarlo con pensamientos o emociones. Al principio parece vacío, incluso hostil, pero con el tiempo se transforma en un espejo profundo. Nos muestra aspectos de nosotros que habíamos evitado, la ternura que escondemos, las heridas que no sanaron, los sueños que dormían. En ese silencio sostenido, todo lo reprimido encuentra su camino hacia la luz, no como una explosión, sino como una brisa que levanta hojas secas. Lo viejo se muestra para despedirse, lo nuevo aún no tiene forma, pero ya se siente su presencia. Es como caminar en la niebla,
No vemos lejos, pero cada paso nos lleva a casa. Y quizás eso es lo más revelador del silencio, que no busca respuestas, sino que nos devuelve a lo que siempre ha estado aquí. Nos enseña a confiar en lo simple, a honrar lo invisible, porque solo cuando dejamos de llenar el vacío, comprendemos que nunca estuvo realmente vacío, solo esperaba que estuviéramos listos para ver. En lo más profundo del silencio, aparecen voces, no las del mundo exterior, sino las que llevan mucho tiempo esperando ser escuchadas. Algunas vienen con la dulzura de un recuerdo amado, otras con la crudeza de una verdad que evitamos. Pero todas tienen algo en común. Emergen del alma, no del ruido mental. Son partes nuestras que habían sido relegadas al fondo del ser. Estas voces no gritan. Hablan con la claridad de lo inevitable. Dicen lo que duele, lo que añora, lo que aún vibra. Algunas se expresan en forma de imágenes, otras como emociones sin nombre. Y en ese encuentro entendemos que el vacío no es ausencia, sino plenitud aún no descifrada. Que en él habitan fragmentos nuestros, esperando ser integrados con amor. Escuchar esas voces sin juzgar, sin tratar de cambiarlas, es una práctica de compasión. Nos reconciliamos con lo que somos, sin máscaras. El alma, al verse reconocida, descansa. Ya no necesita hablar tan fuerte. Sabe que estamos ahí, presentes. Que al fin nos hemos quedado en silencio, no para huir del mundo, sino para habitarlo desde adentro. Escuchar verdaderamente no es solo oír con los oídos, sino recibir con el corazón sin resistencia. Implica dejar de lado nuestras ideas preconcebidas, nuestras urgencias y simplemente estar. Es un acto de rendición, de confianza en que lo que surge en el silencio merece un lugar, aunque no lo entendamos al instante. Escuchar con el corazón abierto es permitir que la vida entre, tal como es, sin adornos ni rechazos. En este tipo de escucha, algo se ablanda dentro. Ya no se trata de analizar, resolver o corregir, sino de acompañar. Como se acompaña a un niño que llora o a un amigo que no necesita consejos, solo presencia. El corazón abierto no juzga las emociones que aparecen, las sostiene, las honra, las deja pasar como nubes que no alteran el cielo. En su amplitud todo cabe, incluso lo que pensábamos inaceptable, y en ese espacio de aceptación profunda empezamos a sanar, no porque hayamos cambiado nada, sino porque al fin permitimos que las partes negadas de nosotros sean vistas. Escuchar así es un regalo inmenso. A veces no sabemos qué hacer con el dolor, con la tristeza, con la confusión, pero el corazón abierto no necesita hacer, solo necesita amar. En la quietud, el tiempo pierde su estructura habitual. Minutos que antes parecían apretados se expanden, y en esa expansión la urgencia se desvanece. No es que el reloj se detenga, es que dejamos de medir, dejamos de correr detrás de algo. En la quietud, todo está completo tal como es. No hay más tarde, no hay antes. Solo este instante que se despliega como un pétalo bajo el sol. Este deshacer del tiempo es una medicina para el alma. Nos libera de la presión de lograr, de transformar, de llegar. Nos recuerda que la vida no está en los planes, sino en lo que ocurre entre respiración y respiración, en ese espacio invisible donde solo estamos, y al estar nos sentimos llenos, sin razón aparente, una plenitud que no se explica, que solo se experimenta. Tal vez por eso la quietud nos asusta al principio, porque rompe las estructuras con las que intentamos controlar la existencia. Pero si nos rendimos a ella, si dejamos que nos envuelva como una bruma suave, descubrimos que no hay nada que temer. En ese no tiempo, el alma reconoce su hogar, un lugar donde no hay prisa porque todo ya está sucediendo. Entre un pensamiento y otro, hay un espacio, breve, silencioso, apenas perceptible. Pero allí, justo allí, habita algo esencial. Es el intervalo donde la mente se aquieta, aunque sea por un instante,
Y en esa pausa se revela una claridad que las palabras no alcanzan. Abrazar ese espacio no es una técnica, es una forma de recordar que no somos lo que pensamos. Este espacio no necesita ser largo para ser profundo. A veces es solo una respiración consciente, una mirada sin juicio, un instante sin deseo. Pero en él encontramos descanso, porque los pensamientos, incluso los más bellos, cansan. El alma necesita respirar más allá de ellos. Y en ese vacío que se abre, sentimos una presencia que no depende de ideas, una verdad que no necesita ser dicha. Aprender a permanecer en ese espacio es como aprender a flotar. Al principio parece incierto, como si fuéramos a hundirnos, pero con el tiempo comprendemos que no hay nada que sostener. Solo hay que soltar, y al soltar todo se vuelve más liviano. El alma no necesita que pensemos más, sino que estemos más. En silencio, en presencia, en el espacio entre los pensamientos. Hay heridas que no se curan con palabras, que, al nombrarlas, se retraen, se esconden. Son heridas antiguas, profundas, que llevan tanto tiempo en la sombra que temen la luz directa. Para ellas, el silencio es un refugio. No porque las oculte, sino porque las acoge sin forzarlas. En el silencio, estas partes dolidas pueden respirar sin ser apuradas. El alma, en su sabiduría, sabe cuándo es tiempo de sanar. Y muchas veces, ese tiempo llega cuando nos atrevemos a callar, a no buscar respuestas inmediatas, a no buscar explicaciones, solo a estar ahí, junto a lo que duele, sin prisa, sin meta, como se acompaña a una flor marchita, sabiendo que su belleza aún habita en ella, aunque no se vea. Y es en esa compañía silenciosa donde ocurre algo sutil. La herida comienza a ablandarse, como si supiera que ya no está sola. No hay promesas de olvido, ni garantías de que no dolerá más. Pero hay presencia. Y eso basta, porque cuando una herida se siente escuchada en lo profundo del silencio, empieza a transformarse en sabiduría. El cuerpo guarda memorias que la mente ha olvidado. En su lenguaje silencioso nos habla con tensiones, temblores, respiraciones entrecortadas. A veces creemos que solo necesitamos calmar la mente, pero el cuerpo también necesita aprender a callar, no a reprimir, sino a descansar, a dejar de sostener lo que ya no necesita cargar. Cuando el cuerpo entra en silencio, algo en nosotros se libera. Ya no hay necesidad de aparentar, de estar siempre alerta. Los hombros bajan, el vientre se suaviza, el corazón late sin lucha. Es una rendición profunda que no viene de la razón, sino de la entrega. Como si el cuerpo dijera, ya no tengo que defenderme, ahora puedo habitarme. Este silencio corporal es sagrado. No es ausencia de movimiento, sino presencia total en cada gesto. Caminar sin prisa, respirar sin forzar, sentarse sin tensión. El cuerpo se convierte en templo y cada célula respira gratitud, no por lo que hemos hecho, sino por el simple hecho de estar vivos, en paz, en silencio. En el centro del ser, cuando todo se aquieta, el alma se parece a un lago, un espejo de aguas serenas que refleja sin distorsionar, que acoge sin retener. No importa cuántas piedras hayan caído en sus profundidades, ni cuántos vientos lo hayan agitado. Cuando vuelve a la calma, su claridad reaparece, no por olvido, sino por aceptación. Este lago interior no se forma con esfuerzos. Se manifiesta cuando dejamos de luchar contra las olas, cuando soltamos la necesidad de controlar. En ese instante, todo se vuelve transparente. Las emociones fluyen como corrientes suaves, los pensamientos se deslizan como hojas sobre el agua. Nada se queda, todo pasa. Y en ese fluir, el alma sonríe en silencio. Estar junto a este lago es regresar al origen, a ese espacio interno donde todo es simple, donde no se exige, donde basta con ser. Tal vez por eso, cuando estamos en paz, sentimos que el mundo entero encaja.
porque desde esa quietud profunda comprendemos que no hay nada roto, solo había olas, y las olas también son parte del lago. Cuando nos volvemos silenciosos, los recuerdos a veces llegan sin previo aviso. No con violencia, sino como visitantes antiguos que tocan a la puerta suavemente. Vienen con rostros, olores, voces. Algunos traen ternura, otros nostalgia, otros dolor. Pero todos llegan porque aún desean ser vistos con nuevos ojos, desde un lugar más amoroso. No es necesario interpretarlos ni aferrarse a ellos. Basta con darles espacio, como quien ofrece una silla junto al fuego a alguien que lleva mucho tiempo viajando. Algunos se quedarán un rato, otros se irán enseguida, pero todos agradecerán haber sido acogidos sin juicio, sin prisa. En el silencio, los recuerdos no son cadenas, son mensajes, y a veces, entre ellos, aparece uno que nos transforma, no por lo que dice, sino por lo que despierta. Una sensación de unidad con lo que fuimos, con lo que somos, con lo que aún estamos descubriendo. Porque cada recuerdo que regresa es también una oportunidad de perdón, de gratitud, de liberación. El alma no olvida para castigar, sino para aprender con más ternura. Hay momentos en los que el lenguaje se queda corto, en los que las definiciones ya no bastan, y sentimos que lo que somos no cabe en ningún nombre. Entonces, al quedarnos en silencio, comenzamos a intuirnos de otra forma, no como una idea fija, sino como una presencia viva que respira, que siente, que observa sin etiquetas. Encontrarse sin palabras es como mirar el cielo sin nombrar las estrellas. No necesitamos saber cómo se llaman para sentir su belleza. Así también con el alma. No necesita ser explicada, solo reconocida. Y ese reconocimiento no ocurre desde la mente, sino desde el estar plenamente presentes. Una intimidad suave con nosotros mismos, sin adornos. En esa experiencia surge una certeza sutil. No tenemos que llegar a ninguna parte para ser. No debemos convertirnos en algo más. Lo que somos ya está aquí, debajo de los nombres, debajo de las historias. Y al descubrirnos así, sin palabras, sentimos una libertad que no depende de logros. Una paz que simplemente es. Desde la quietud, las cosas se reordenan solas. Lo que parecía indispensable empieza a perder su peso. Lo que antes dolía intensamente, ahora se percibe con distancia amorosa. No porque haya indiferencia, sino porque algo dentro de nosotros ha soltado. El apego no se rompe por fuerza, se disuelve con la claridad que da la serenidad. Este desapego no es rechazo, es un abrazo sin necesidad de poseer. Es amar sin atar, soltar sin perder. Cuando el alma se aquieta, reconoce que lo esencial no se va, que lo que verdaderamente importa no necesita ser retenido, y que lo que se va tal vez solo vino a enseñarnos a soltar. El silencio nos enseña que no somos dueños de nada, y que en eso reside nuestra mayor libertad. Así, lo que antes generaba ansiedad empieza a pasar sin dejar heridas. Las relaciones, los logros, incluso los sueños, se ven desde otra perspectiva. Ya no son anclas, sino olas que vienen y van, y nosotros, en el centro, como el fondo del mar, inmutables, observando, amando desde la profundidad. No hacer, solo estar. Dos palabras que en el mundo exterior parecen vacías, pero que en lo profundo encierran un misterio sagrado. Estamos tan acostumbrados a producir, a demostrar, a justificar nuestra existencia con acciones, que olvidamos que el simple hecho de ser ya es un milagro, que la vida no nos pide logros, sino presencia. En el estar sin hacer, se abre un espacio donde podemos sentir la existencia en su forma más pura. La respiración, el calor del cuerpo, el latido del corazón. No necesitamos cambiar nada, solo permitirnos estar. Y en esa permisión, algo se revela. La belleza de la vida tal como es. Sin adornos, sin méritos, sin metas. Este misterio no se explica, se vive, y en él el alma descansa como un niño en brazos amorosos,
porque al fin comprende que no necesita hacer para merecer, que no necesita moverse para existir, solo ser, en silencio, en gratitud, en total presencia. Como la flor que no hace nada y sin embargo embellece el mundo. Cuando la mente se aquieta, lo primero que se percibe es una ternura inesperada. No es la frialdad del control ni el vacío de la indiferencia, sino una suavidad que abraza todo lo que aparece. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no son tormentas, son nubes que pasan. La mente en paz no deja de pensar, pero ya no se enreda. Observa con dulzura, como si cada pensamiento fuera un visitante temporal. Esta ternura no se impone, brota. Como el rocío que cubre las hojas al amanecer, se posa sobre todo sin esfuerzo y lo transforma. Incluso los recuerdos dolorosos, incluso las ideas oscuras, se sienten menos amenazantes cuando la mente los mira con serenidad. Ya no hay lucha, solo acogida. La paz mental no elimina la complejidad, pero le quita el peso. Y en ese estado, todo se vuelve más claro. No porque tengamos más respuestas, sino porque ya no necesitamos tantas. Nos volvemos más amables, más pacientes, más presentes. La ternura de una mente en paz es como una caricia interna que calma, que acompaña, que simplemente dice, está bien. Todo está bien, incluso cuando no lo parece. No hay gesto más valiente que sentarse en silencio junto a lo que duele. No para analizarlo, no para arreglarlo, sino simplemente para estar. Muchas veces huimos del dolor porque creemos que no podemos con él, que nos romperá. Pero el dolor no busca destruirnos, busca ser escuchado. Y al sentarnos con él, le decimos, estoy aquí, no te temo. Es una presencia distinta, profunda, sin filtros. Nos permite sentir el ardor en el pecho, la presión en el estómago, las lágrimas que amenazan con brotar. No rechazamos nada, no escapamos. Y es en esa entrega donde comienza la verdadera sanación. El dolor, al verse acompañado sin juicio, pierde parte de su filo. Se convierte en un maestro silencioso que enseña desde la intimidad. Sentarse con lo que duele es una forma de honrarnos, de decirnos que merecemos cuidado, incluso cuando estamos rotos, que nuestra humanidad no necesita perfección, sino ternura, porque al final, lo que sana no es la explicación del dolor, sino la compasión con la que lo abrazamos. Hay cosas que no pueden explicarse y, sin embargo, nos conmueven. Una mirada, un atardecer, una sensación de paz repentina. Nos tocan en un lugar que no sabe de lógica, que no necesita comprender para sentir. En el silencio, este tipo de belleza se hace más visible, porque dejamos de buscar sentido y empezamos a habitar el asombro. La mente suele querer definir, clasificar, entender, pero hay una dimensión del alma que solo se expresa en lo inexplicable, en esa música sin melodía, en esa emoción sin causa, en esa certeza sin palabras. Y cuando nos permitimos descansar ahí, sentimos que todo cobra un nuevo valor, no por lo que es, sino por cómo nos toca. Aceptar la belleza de lo que no se puede explicar es rendirse a lo sagrado. Reconocer que hay una inteligencia más grande que la mente, un amor más amplio que el pensamiento, y que ese amor se manifiesta en lo simple, en lo silencioso, en lo que simplemente es, como una flor que no pregunta por qué florece, pero lo hace igual. La vida tiene su ritmo, una cadencia propia que no necesita ser forzada. Pero a menudo empujamos. Queremos acelerar, cambiar, modificar el curso natural de las cosas. En el silencio, comprendemos que el mundo no necesita de nuestra prisa, que podemos formar parte de él sin violencia, sin presión, simplemente fluyendo con lo que es. Ser parte del mundo sin empujar es como bailar con una melodía que ya está sonando. No imponemos nuestros pasos, solo nos dejamos llevar. Y en esa entrega descubrimos que hay espacio para todo. Para nuestras intenciones, sí, pero también para la paciencia, para el misterio, para lo que no controlamos. Nos volvemos más humildes, más conectados.
Y lo más hermoso es que, al dejar de empujar, comenzamos a sentirnos sostenidos, como si la vida misma nos llevara de la mano. Ya no desde la obligación, sino desde la confianza. Ser parte del mundo así, con suavidad, con respeto, es un acto de profunda sabiduría, porque el alma no quiere dominar la existencia, solo quiere bailar con ella. En lo más profundo de la experiencia humana hay un lugar donde nada puede tocarnos, no porque estemos aislados, sino porque estamos plenamente conectados. Ese lugar es el silencio, no el silencio forzado ni el impuesto, sino el que nace del corazón, el que se elige, el que se busca como quien vuelve a casa tras un largo viaje. Este silencio no es vacío, es contención. Es un espacio donde todo lo que somos cabe, donde todo puede respirar sin presión. Allí, las máscaras caen, los miedos se disuelven, la verdad se asienta. No hay exigencias, solo presencia. Y esa presencia es un bálsamo, un descanso, una plegaria sin palabras. Refugiarse en este silencio es un acto de amor. Es darnos permiso para existir sin hacer, para sentir sin explicar, para simplemente ser. En él descubrimos que no estamos solos, que hay una sabiduría que nos habita, que nos escucha, que nos guía, y que siempre ha estado ahí, esperando que recordemos cómo volver. Cuando el ruido se apaga y el corazón se tranquiliza, una voz suave comienza a surgir. No grita, no exige, solo sugiere con una certeza serena. Es la intuición, esa sabiduría que no viene del pensamiento ni de la lógica, sino de una conexión más profunda. Brota desde un lugar que no sabe de fórmulas, pero que reconoce el camino sin necesidad de verlo. Escuchar esta voz interior requiere silencio y confianza, porque a menudo dice cosas que no entendemos de inmediato, que no encajan con lo que debería ser. Pero si la seguimos, descubrimos que nos lleva justo donde necesitamos estar. No donde esperábamos, sino donde el alma puede crecer. Es una guía que no señala con el dedo, sino que susurra desde dentro. La intuición no es privilegio de unos pocos. Vive en todos, esperando que hagamos espacio para ella. Y cuando lo hacemos, algo se alinea. Sentimos que nuestras decisiones tienen raíz, que nuestras acciones tienen alma. Ya no elegimos desde el miedo o la prisa, sino desde una paz que nos sostiene, incluso cuando no sabemos hacia dónde vamos. Caminar, simplemente caminar, puede convertirse en una práctica sagrada cuando lo hacemos con total presencia. Cada paso se vuelve un acto de comunión con la tierra, con el momento, con la vida. No se trata de llegar rápido, ni de alcanzar algo. Se trata de habitar el trayecto, de sentir el cuerpo en movimiento, el aire en la piel, el suelo bajo los pies. La presencia transforma lo cotidiano en extraordinario. Una hoja que cae, un sonido lejano, una sensación en el pecho, todo se vuelve parte del camino, y nosotros, lejos de estar distraídos, estamos completamente ahí, no pensando en lo que fue ni en lo que será, solo siendo. Y en ese ser, todo encuentra su lugar. No hay exceso, no hay falta. Todo es justo como debe ser. Caminar así es confiar en que cada paso es sagrado, que no importa cuán corto o largo sea el trayecto, si estamos presentes, ya hemos llegado. Porque la presencia no busca destino, busca plenitud. Y en esa plenitud, el alma se siente acompañada, guiada por algo mayor que el pensamiento. La sabiduría de estar aquí, ahora. Hay una eternidad escondida en las cosas simples, en una taza de té humeante, en la luz suave que entra por una ventana, en una palabra susurrada con amor. No es una eternidad del tiempo, sino del alma. Algo que no cambia, que permanece intacto mientras todo lo demás se transforma. Y lo sentimos solo cuando nos detenemos lo suficiente como para mirar con el corazón. En la vida simple, nada falta. Cada gesto tiene sentido. Cada instante tiene profundidad.
no porque sea extraordinario, sino porque lo vivimos plenamente. Y al hacerlo, nos conectamos con lo que no se agota, con lo que no necesita ser explicado. En lo simple, la existencia se revela en su forma más pura, sin adornos, sin pretensiones, con la belleza del silencio. Tal vez lo eterno no sea algo lejano, sino algo que se manifiesta cada vez que dejamos de correr, cada vez que nos permitimos sentir la vida sin intentar dominarla. Y en esos momentos, el alma reconoce su esencia, no como una meta, sino como un estado natural, lo eterno viviendo en lo simple, en lo presente, en nosotros. A veces, al final del día, cuando todo se ha silenciado, surge una sensación cálida que no tiene explicación. Es la gratitud. No por algo concreto, no por haber logrado esto o aquello, sino por simplemente ser. Por estar vivos, por respirar, por poder cerrar los ojos y sentir que estamos aquí. En el cuerpo, en el mundo, en el corazón. Esta gratitud no necesita razones, no busca premios ni justificativos. Es como una flor que brota en medio del desierto sin que nadie se lo pida. Nace de la profundidad del alma, cuando ésta reconoce que cada instante es un regalo, incluso los difíciles, incluso los solitarios, porque en todos ellos hay vida, y donde hay vida, hay belleza. Sentir esta gratitud es abrazar la existencia con ternura, es decirle sí a lo que somos, a lo que hemos vivido, a lo que aún no entendemos. Es un suspiro que libera, un reconocimiento silencioso de que más allá de todo está bien. Está bien ser, simplemente ser. Y eso basta. Al final del camino, cuando todo se ha dicho y todo se ha callado, queda un susurro. No viene de fuera, no necesita palabras, solo dice, aquí estoy. Es el alma hablándonos desde lo más profundo, recordándonos que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que volviéramos a mirarla, a sentirla, a habitarla. Ese aquí estoy no es una afirmación, es una presencia, una certeza que no necesita ser explicada. Es la sensación de haber regresado a casa, aunque nunca nos fuimos realmente, de haber encontrado algo que siempre fue nuestro, aunque lo habíamos olvidado. Es el alma reconociéndose a sí misma, sin miedo, sin máscaras. Y en ese reconocimiento, todo se aquieta. No porque hayamos encontrado respuestas, sino porque ya no las necesitamos. Estamos completos, no perfectos, no terminados, pero sí presentes. El alma ya no susurra por atención, susurra por amor. Un amor que dice, con la suavidad del viento entre los árboles, estás aquí, y eso es todo.